Recuerda suscribirte y activar la campana para mantenerte informado. Déjanos tu opinión al respecto. Revelaron que Putin está tomando decisiones operativas y tácticas al nivel de un coronel. La información de inteligencia parece demostrar la incapacidad del ejército ruso para tener una operación militar exitosa en Ucrania. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Fuentes occidentales revelaron que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está tomando decisiones operativas y tácticas al nivel de un coronel sobre la invasión a Ucrania. Esto demuestra el alto nivel de involucramiento del mandatario ruso en el conflicto europeo. Putin está trabajando en estrecha colaboración con el general Valery, comandante de las Fuerzas Armadas rusas, y está indicando a sus Fuerzas Armadas cómo se deben de mover en el Donbass. Creemos que Putin y Gerasimov están involucrados en la toma de decisiones tácticas a un nivel que normalmente deberíamos que tome un coronel o un brigadier, dijo una fuente militar a The Guardian. A diferencia de Rusia, en Estados Unidos y el Reino Unido, los coroneles suelen comandar una brigada, que son unidades formadas por un puñado de batallones. En cambio, el ejército de Rusia opera de una manera más descendente. Por ejemplo, las instrucciones generalmente se envían a los generales en el campo de batalla. Un jefe de gobierno debería tener mejores cosas que hacer que tomar decisiones militares. Deberían establecer la estrategia política en lugar de empantanarse en la actividad del día a día, dijo Ben Barry, ex brigadier del ejército británico y experto en conflicto terrestre en el Instituto Internacional. La semana pasada Rusia sufrió una nueva humillación en el campo de batalla después de que Ucrania frustrara con éxito su intento de cruzar un río en Donbass, destruyendo decenas de vehículos y provocando grandes bajas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Miren, 2 días nada más. En 2 días el gobierno de Joe Biden ha hecho 2 importantes concesiones, por decirlo así, a regímenes autoritarios de Latinoamérica, señalados como dictaduras también, hay que decirlo con todas sus letras. Pero espere, todavía podría venir una tercera. A ver. Mire, después de revertir algunas de las políticas de la era Trump para Cuba, el gobierno de Biden aliviará algunas de las sanciones energéticas impuestas a Venezuela. Acuérdense que hubo una reunión, ¿no?, que fue súper criticada, sumamente criticada, por el tema del petróleo, por la guerra, por la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, a lo de Cuba se suma a lo de Venezuela para aliviar algunas de las sanciones energéticas impuestas al régimen de Maduro. Por otro lado, Biden enviará una delegación, como le decía yo, especial a México, porque quieren tratar de convencer a Andrés Manuel López Obrador de que asista a la Cumbre de las Américas, porque es importantísimo. Están cediendo fuertemente a la presión de López Obrador, se está saliendo con la suya. A ver, vamos por partes, ¿no? En cuanto al alivio de las sanciones energéticas a Venezuela, permitirá a la petrolera Chevron negociar su licencia con la estatal PDVSA para seguir operando en Venezuela. Estados Unidos también explora la forma de permitir que Venezuela comience a producir más petróleo y que lo venda en el mercado internacional, con tal de reducir la dependencia energética de Rusia, que era algo que ya se había explorado. Estados Unidos tomó la decisión de aliviar las sanciones a pedido de la oposición venezolana, se lo repito, Estados Unidos tomó la decisión de aliviar las sanciones a pedido de la oposición venezolana. Bueno, de parte de la oposición venezolana. Con ello, Washington pretende alentar el enésimo intento de diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y parte de la oposición. El oficialismo suspendió las conversaciones, como usted se acuerda, con la oposición en octubre, después de la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, considerado testaferro de Maduro. En marzo, funcionarios estadounidenses viajaron a Caracas para reunirse con Maduro. Esa era la reunión a la que hacía referencia hace un momento. Tras la reunión, Maduro liberó a 2 presos estadounidenses y prometió reanudar las negociaciones con sus opositores. Ahora, funcionarios de Estados Unidos insisten en que estos anuncios no están relacionados con la próxima Cumbre de las Américas, que se va a celebrar en junio en Los Ángeles. Pero caen muy en tiempo, ¿no?, después de escuchar a Andrés Manuel López Obrador. Caracas no tardó en reaccionar a este nuevo giro en la política exterior estadounidense. La vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, indicó en Twitter que aspira a que estas nuevas decisiones inicien
el levantamiento absoluto de las sanciones ilícitas, así las califica, que afectan al pueblo venezolano. Y de hecho ya se anunció la reanudación del diálogo con parte de la oposición. Sí, hasta allá están llegando. Estados Unidos cambia su política exterior hacia Cuba a pesar de que en julio el presidente Biden aseguró que en la isla hay un estado fallido que reprime a sus ciudadanos. Por supuesto, nada más hay que revisitar la cantidad de represión y de detenciones y condenas a las personas que se manifestaron. No se le olvide eso. Hay nueva legislación incluso que es mucho más agresiva en este sentido, ¿no? Cualquier persona que insulte a un funcionario va a acabar presa. Pero a pesar de todo esto, es que Biden está tomando estas decisiones. A pesar de haber dicho que es un estado fallido, está tomando estas decisiones. Por aquel entonces, cuando decía que era un estado fallido Biden, a Estados Unidos le preocupaba que el régimen pudiera confiscar el dinero de las remesas, ¿no? Que es uno de los temas. Igual que como muchos aseguran, no lo puedo comprobar de manera independiente, pero aseguran, voces, por ejemplo, que el dinero que se le paga a los médicos cubanos no es para los médicos, es para el régimen. Eso es lo que aseguran algunos, ¿no? Rosenthal, ex subsecretario de Relaciones Exteriores de México y embajador en el Reino Unido, me acompaña desde la Ciudad de México. Bienvenido, gracias por estar aquí, señor Rosenthal. Gracias, Fernando. Bueno, un placer que me acompañe. A ver, su lectura, le decía yo a Osmar Hernández, nuestra compañera en Caracas, uno no puede dejar de pensar mal que esté ocurriendo todo esto al mismo tiempo, el cambio de política con respecto a Cuba, el suavizar las sanciones en el tema energético para el régimen de Maduro, cuando Andrés Manuel López Obrador está presionando precisamente para que Cuba, Venezuela y Nicaragua también sean incluidos en la Cumbre de las Américas, la visita que viene por parte del señor Odd. ¿Qué piensa usted de todo esto? ¿Es un timing o hay alguna correlación? No, yo creo que sí hay una correlación, Fernando. Yo creo que es claro que Estados Unidos, el gobierno de Biden, tiene mucho interés en que su cumbre, primera que celebra en territorio americano desde hace muchos años, sea un éxito. Y evidentemente el hecho de que el presidente de México y algunos otros jefes de Estado hayan anunciado que no asistirían a menos de que se invitara a todos los países del continente, incluyendo evidentemente a Cuba, Venezuela, Nicaragua. Eso yo creo que es lo que motiva que el gobierno de los Estados Unidos haya tomado las decisiones de relajar un poco las sanciones contra Venezuela y también reabrir un canal con Cuba. Pero la verdad es que el presidente López Obrador insiste, aunque viene mañana esta delegación encabezada por el senador Dodd, insiste en que los va a recibir, va a ser muy atento con ellos, pero si Biden no invita a los 3 países mencionados, López Obrador no irá. Y lo mismo pues han dicho algunos otros, el presidente de Bolivia, el presidente de Brasil ha dicho que no asiste, no dijo por qué, no lo relacionó con el tema de las invitaciones. Y yo creo que la Casa Blanca lo que está haciendo es tratando de ganar tiempo y ver si con estas manifestaciones y estos esfuerzos de persuasión se pueda asegurar que la cumbre no sea un total fracaso en cuanto a la asistencia de los líderes de la región. Sí, también tenemos que sumar a Arce de Bolivia, que también más o menos está en la misma postura, además de, ya lo decía usted, Lula da Silva. Preguntarle, señor Rosenthal, estas medidas que ha tomado la Casa Blanca con respecto a la política hacia Cuba y el tema energético y las concesiones para Venezuela, ¿no podría ser una ficha de cambio para decirle a Andrés Manuel, mira, Andrés Manuel, no los puedo invitar, no pueden venir, pero les acabo de dar esto, acabo de cambiar mi política con respecto a Cuba, ya lo hice, acabo de cambiar también
de modificar las sanciones, dándole un poco más de oxígeno al régimen de Maduro, y te los presento como ficha de cambio para que nos acompañes, porque me parece que está en juego algo muy importante para Biden. Si finalmente Andrés Manuel, y bueno, vamos a decir que Arce, que está en la misma postura que Andrés Manuel, los pone de rodillas, y Estados Unidos termina invitando a Venezuela, Nicaragua y Cuba, cuando han sido tan duros en sus menciones, en sus temas con respecto a democracia, violaciones a derechos humanos, etcétera. No tengo que desarrollar en eso, todos lo sabemos cuál ha sido la postura de Estados Unidos. ¿Esto puede ser fichas de cambio? ¿Cree usted que estas políticas son lo que le van a ofrecer como ofrenda al omnipotente López Obrador para que vaya? Yo creo que sí, Fernando, yo creo que eso es exactamente la estrategia de la Casa Blanca. Sin embargo, López Obrador ya dijo hoy en 2 ocasiones que esas medidas contra Cuba y Venezuela no tienen realmente que ver con el tema de la asistencia a la cumbre. Él insiste en que una cumbre de las Américas tiene que incluir a todos los países de las Américas, independientemente del tipo de régimen, independientemente de ninguna otra consideración. Y hasta donde yo sé, el gobierno de los Estados Unidos no piensa invitar a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua, por razones políticas domésticas evidentes, pero yo supongo que mañana que viene esta delegación con estas fichas de cambio, como las llamas, el presidente López Obrador les va a decir, pues me parecen bien, no son suficientes, yo estoy en contra del bloqueo contra Cuba, yo estoy en contra de lo que hizo Estados Unidos en Venezuela, nosotros no reconocemos al presidente Guaidó como ustedes, etcétera. Y finalmente yo estoy convencido de que el presidente López Obrador no iría a la cumbre a menos de que estuvieran todos los otros invitados, y yo no creo que así va a suceder. Recuerda suscribirte y activar la campana para mantenerte informado. Déjanos tu opinión al respecto.